Feliz sábado, hermanos. Amén. Ahora les invito a buscar en sus Biblias la cita bíblica que está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. La cita bíblica es Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías 9, 2, 1, capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Ahora les invito a ir de rodillas para hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, principalmente porque nos mantuviste a salvo en esta semana que pasó, y gracias por que llegamos aquí a tu casa de adoración, Señor. Señor, te pedimos que por favor nos ayudes o nos des la capacidad de poder entender que al pasar aquí a participar en tu santuario, que no lo hagamos para engrandecer nuestra propia persona, Señor, sino que sea para ayudar a nuestros hermanos, pero sobre todo que sea para alabar tu nombre, Señor. Amén. Que el mensaje que el hermano tiene preparado para esta mañana pueda ser de beneficio para nuestra vida. Así que por favor te pido que te ayudes a él, que calme su mente, su corazón, para que él pueda expresar tu mensaje claramente, Señor. Amén. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos gustan los especiales, ¿verdad? Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Mateo para que pase a alabar el nombre de nuestro Dios con un especial. Voy a cantar un canto que dice débil y sin fe. Y yo creo que cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios débil y sin fe, Él nos da la fuerza para honra y gloria de Dios. Aunque débil y sin fe, yo me entrego a mi Señor, porque en Él encontraré, y Él me ayudará a seguir, y alegría sentiré cuando mire a mi Señor. En sus manos miraré la gran prueba de su amor, por un camino nuevo y sin caminar de la mano de mi Dios. Yo quiero feliz andar, grande esperanza tengo en mi corazón, volverá, oh qué grandioso amor.
qué alegría sentiré cuando mire a mi Jesús. En sus manos miraré la gran prueba de su amor. Por un camino nuevo y sin caminar de la mano de mi Dios, yo quiero feliz andar. Grande esperanza tengo en mi corazón, volverá, oh qué grandioso amor. Por un camino nuevo y sin caminar de la mano de mi Dios, yo quiero feliz andar. Grande esperanza tengo en mi corazón, volverá, oh qué grandioso amor. Volverá, oh qué grandioso amor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mateo. Hemos llegado al punto central de nuestro programa y el mensaje de esta mañana está a cargo de nuestro hermano Hugo, así que para él es el tiempo. Adelante, hermano Hugo. Muchas gracias a él. Buenos días a todos. Amén. Un feliz sábado para todos. Me da gusto poder estar una vez más aquí en este lugar. Espero que Dios pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana, que todos podamos sentir su presencia en medio de cada uno de nosotros. Voy a ver si puedo conectar esto. Si no, tiene que venir Salomón a ayudarme. Ok. Bueno, creo que Salomón va a tener que venir a ayudarme. Hermanos, me da gusto volver a estar con ustedes. Es una bendición que podamos estudiar la palabra juntos otra vez. ¿Cómo se llama? Hace no sé cuántos sábados atrás estábamos hablando, ¿no?, de lo bonito que sería habitar en el reino de los cielos, ¿no? Amén. Sería un bonito, sería una experiencia maravillosa. Y hablábamos que los principios del reino de los cielos se encuentran marcados en el sermón del monte de Jesús y en las bienaventuranzas. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que Jesús puso en el sermón del monte, y vemos que el reino de los cielos tiene que ver con la paz, tiene que ver con el respeto, con el amor al prójimo, el orar por nuestros enemigos y esas cosas que están marcadas ahí, podemos ver lo maravilloso que sería vivir en un lugar donde estos principios reinen. Y decíamos que eso puede ser algo que nosotros podemos alcanzar a vivir en esta tierra a pesar de las circunstancias en las que vivimos hoy. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos hoy? A ver si pasa la pantalla. Esta mañana vamos a reforzar lo que dijimos la vez pasada para que podamos tener una idea más clara de lo que yo he querido presentar en estos temas. Pero me gustaría que pudiéramos analizar antes de cualquier cosa, y antes de hacer la oración me gustaría poner algunas cosas en contexto para que tengamos una idea. Hay conceptos bíblicos que me gustaría que analizáramos, y uno de ellos, que lo vamos a estar viendo esto, es que nosotros somos, no solamente, a veces olvidamos cosas que se nos olvidan, ¿no? Que por ejemplo, mi esposa y yo somos esposos, pero también somos hermanos en Cristo. Que mis hijos tenemos una relación de padre e hijo y de hijo y padre, pero también somos hermanos. El hermano Enrique es esposo de la hermana Marley, pero también es hermano en Cristo. Y así todos somos juntos hermanos en Cristo hasta el final, porque si le damos vuelta y vamos llegando hasta atrás, vamos a dar cuenta
de que todos partimos de Adán y Eva y al final todos somos hermanos, pero a veces hay cosas que estamos dispuestos a hacer por nuestro hermano, por nuestra hermana, que a veces no estamos o nos cuesta hacer cuando se trata de nuestra familia. Entonces esto es un concepto que quiero que lo tengamos en mente. Y el otro concepto que quiero que también lo tengamos en mente es que la Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros sabemos que la gracia vino por Jesucristo. Jesús trajo la gracia para que nosotros alcanzáramos salvación. Pero el texto dice que no solamente Jesús trajo la gracia, sino que Jesús trajo la verdad. Y eso es algo que a veces olvidamos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, Él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, o oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si ya te enojaste con él, ya lo mataste. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que Jesús nos dijo. ¿Por qué? Porque la Biblia la tenemos que interpretar a la luz de Jesús. La última vez, de paso quiero pedir disculpas porque la última vez me pasé todo el sermón diciendo que el Antiguo Testamento tiene 37 libros y son 39. ¿Ok? Tuve un lapsus mental. Ok, entonces la gracia, la verdad también vino por Jesús. Y eso es importante que no lo olvidemos. Que la Biblia hay que interpretarla a la luz de Jesús. Y decíamos que si nosotros queremos estudiar la palabra, queremos que estudiar a Jesús. Porque el libro, que tiene 66 libros, este libro, al que llamamos la Biblia, tiene 66 libros, pero en él, como creían los fariseos, en él no hay vida eterna. Esto nos habla de la persona que representa la vida eterna, que es Cristo. Y muchas veces nos quedamos en el papel y no pasamos a la realidad. Entonces la Biblia la interpretamos a la luz de Jesús. Y el otro concepto es que a Adán y Eva se les entregó un reino, un mundo preparado para ellos, un jardín del Edén con todas las necesidades, pero lamentablemente ellos la perdieron. Lo perdieron y a partir de ahí empezó a haber oscuridad. Empezó a haber mucha oscuridad y nosotros podemos ver que en pocas generaciones, la segunda generación ya había asesinato. Y si nosotros vamos avanzando en los libros de la Biblia del Génesis, nos damos cuenta que cada vez más van apareciendo más pecados, cada vez más oscuridad. Y ahí es, en Adán y Eva es donde se inicia el regreso, el querer regresar a ese reino a través de las obras. Ellos cometen pecado y entonces ellos se buscan una hojita de higuera para poder tapar el pecado que habían cometido. Sin embargo, ellos tuvieron que ser expulsados del Edén, pero no sin antes que Dios les dio una promesa de que un día podrían regresar ahí a través de Cristo. Entonces, me gustaría que los tuviéramos en mente porque lo vamos a estar viendo adelantito. Les invito a que inclinemos el rostro y podamos pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en este lugar. Y hoy venimos, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. Te pido, Señor, que aclares mi mente y que lo que tú has puesto en mi corazón lo puedes expresar de la manera más clara posible. Toma el control de nuestros corazones y de nuestros pensamientos en este lugar y que tu Espíritu sea el que gobierne en este momento. Pedimos tu bendición al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. A partir del pecado comenzó a haber oscuridad y cada vez más oscuridad. Y cuando Isaías escribe su libro, él dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal y como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Había mucha oscuridad hasta en el momento en el que llega Jesús. Cuando Jesús llega a esta tierra, nosotros tenemos que ver que el mundo estaba en gran oscuridad. Cuando el mundo está en gran oscuridad, llega Jesús con una luz diferente. Si aquí fuera hoy de noche y estuviera oscuro, si nosotros queremos habitar este lugar, lo primero que tenemos que hacer es encender la luz. Así estaba el mundo en el momento que Cristo viene.
en una oscuridad total. Es más, habían pasado 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista, donde Dios no había hablado, había estado callado, había estado en silencio. Y entonces así estaba el mundo cuando Jesús regresó. Y en Mateo, cuando Jesús vino por primera vez, en Mateo capítulo 4 dice en el verso 15: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Lo mismo que Isaías había escrito es lo que Mateo escribe, de que cuando Cristo llegó la luz. Antes de Cristo había oscuridad, y Cristo llega a un mundo lleno de oscuridad con una luz diferente, y porque era diferente, por eso también sufrió mucho rechazo, porque vino la luz verdadera. Dice la luz verdadera en San Juan capítulo 1 verso 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. La luz que traía Jesús no la quisieron conocer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad, no solamente la gracia, sino que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque Jesús, como les decía, vino a un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, a un mundo que ya estaba perdido. Cuando Cristo vino, un día llegó Nicodemo. Yo creo que todos conocemos la historia de Nicodemo. En la historia de Nicodemo es donde está el texto más famoso de la Biblia. San Juan 3:16 está en el contexto cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Y cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Nicodemo llega y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Y Nicodemo empieza así suave, ¿no? Empieza a decirle: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estaría con él. Entonces viene Jesús, y Jesús no le contesta suavemente. Jesús directamente le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. En el momento en el que está Nicodemo, si no pasa nada, ¿cómo está Nicodemo en ese momento? En ese momento Nicodemo está perdido, porque Jesús le dice: si tú no naces de nuevo, tú estás perdido, no vas a ver el reino. Y nosotros hablábamos la vez pasada acerca de la necesidad que tenemos de nosotros de aprender a vivir en el reino de los cielos, un lugar de paz, un lugar de amor. Pero cuando Nicodemo está frente a Jesús, Jesús le presenta lo que realmente necesita Nicodemo. Y Nicodemo lo que necesitaba era nacer de nuevo. Y a mí me parece curioso, ¿no?, la respuesta que Nicodemo da. ¿Cómo dice? ¿Puede un hombre acaso volver a entrar en el vientre de la madre y nacer? A veces esa respuesta a mí me da a veces hasta risa, ¿no? Pero yo pregunto, ¿haríamos nosotros hoy esa misma pregunta que hizo Nicodemo? Porque ya la sabemos. Pero Nicodemo no sabía en ese momento, pero Jesús le explica: tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes. Y dice más adelante: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene el verso 16, donde dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el texto que como cristianos más conocemos en este mundo, porque es el más repetido. Pero en el momento en el que Nicodemo está, de no pasar nada en ese momento, Nicodemo está perdido. ¿Por qué? Porque había gran oscuridad. Jesús vino a un mundo que ya estaba perdido, y que es Jesús, el enviado del cielo, que viene acá para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, si nosotros quisiéramos nacer de nuevo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nos tocara a nosotros nacer de nuevo, ¿qué tendríamos que hacer? Morir. Si no morimos, no podemos nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que morir para poder nacer de nuevo. Ahora,
¿Nosotros estamos vivos o estamos muertos? A ver, ¿nosotros estamos vivos o estamos muertos? ¿Estamos muertos o estamos vivos? San Mateo dice, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús le hace la invitación a sus discípulos, no lo está haciendo a la multitud, a sus discípulos, les dice, el que quiere si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome ¿a dónde los está invitando Jesús? Si Jesús nos dice a nosotros hoy, toman su cruz y síganme, ¿a dónde nos está invitando? ¿A dónde es el único lugar donde podemos ir a morir en una cruz? Cuando Jesús dice, toma tu cruz, te está invitando al Calvario a morir con Él. Porque eso es lo que Jesús le está diciendo, tomen su cruz para que puedan morir y vengan a morir conmigo en el Calvario. Y sigan. Si quieres seguirlo en pos de mí, porque cuando Juan y Santiago, la madre de Juan y Santiago le dice a Jesús que lo ponga el uno a la derecha y el uno a la izquierda, Jesús le dice, ¿ustedes están preparados para pasar por el bautismo que yo he de ser bautizado? En ese momento, ellos se sorprenden con la respuesta. Pero de nosotros, si estamos en Cristo y hemos seguido a Cristo, nosotros hemos muerto con Cristo. Pero dice, así también vosotros, dice Pablo en Romanos 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos vivos, pero si no estamos muertos, porque necesitamos estar vivos para Dios. Dice Efesios, tengo mucha escritura, por eso la anoté toda, porque tengo mucha escritura y voy a hacer lo posible para que esto no se convierta en un estudio bíblico, sino que sea un sermón. Dice Efesios capítulo 2, versos 5 y 6, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida, Dios nos dio vida en Cristo, y fuera de Cristo no tenemos vida, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús no estamos sentados ahí donde ustedes están sentados. En Cristo Jesús nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Por eso Pablo en el libro de Colosenses dice que nosotros tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba, porque nosotros en Cristo no habitamos aquí, habitamos en lugares celestiales. Aunque nuestro cuerpo, aunque nuestro físico, aunque nosotros estamos aquí físicamente, nuestra mente no debería estar aquí. Debería estar centrada en las cosas espirituales que están arriba, las que no perecen, las que no se acaban, las que duran para siempre. Eso es lo que Jesús nos dice, porque juntamente con Él nos sentó. No dice que nos sentará en el futuro cuando Cristo venga, sino que nos sentó pasado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la vida y a veces nos ponemos a ver qué es la vida. La vida, ¿cómo lo digo? La vida que nosotros vivimos hoy aquí, que caminamos, que respiramos, que andamos, que vamos para allá, que vamos para el otro, eso no es la vida que Jesús nos ofrece. Eso es, digamos, no sé cuál sería la palabra, pero eso es sobrevivir, caminar, moverse. Pero eso no es la vida a la que la Biblia se refiere cuando dice la vida. ¿Por qué? Porque dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No dice, el que tiene el Hijo tendrá la vida cuando Cristo venga. No, el que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida hoy. No mañana, hoy la tiene. Si usted tiene al Hijo hoy, usted tiene la vida eterna hoy. Porque me da pesar a mí a veces escuchar a personas que dicen, que no sé si voy a ser salvo. Hermano, si usted cree en Dios, tiene un corazón sincero y llama a Jesús y lo cree en su corazón, usted es salvo hoy. No tiene que estar esperando la salvación para mañana. Hoy es salvo porque hoy tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es
presente, es hoy, es un presente continuo, porque lo tiene hoy y lo puede seguir teniendo en la manera que siga creyendo en Dios, su vida eterna se mantiene y podemos vivir la vida eterna en este lugar. Porque ¿qué? Si nos van a dar vida eterna, si nos van a dar la vida eterna al final, como muchas personas dicen, si nos van a dar la vida eterna, entonces, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? En palabras de Jesús dice, en el libro de San Juan, el mismo Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna no es lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Un día el joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y a mí es interesante que cuando Jesús le dice de los mandamientos, le dice los de la segunda tabla, no los de la primera. ¿Por qué? Porque nuestro amor para con Dios, ese lo tenemos más o menos bien. Pero nuestro amor con el prójimo, con el no mentir, con el amar a nuestro prójimo, los de la segunda tabla, esos están un poco más complicados. Pero es lo que Jesús le recalca al joven rico. Y el joven rico se presenta ante Jesús y le dice, pero yo todo eso lo he hecho. Todo eso yo desde pequeñito lo cumplo. Y Jesús le dice entonces, ok, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que él se fue triste. Y si él se fue triste, imagínense cómo se quedó Jesús. Pero en ese mismo relato del joven rico, más adelantito encontramos a los discípulos. Y Pedro, el que más hablaba de los discípulos, Pedro le dice a Jesús, maestro, pero nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? El joven rico por un lado piensa que la vida eterna consiste en lo que yo tengo que hacer para ganármela. Pero los discípulos por otra parte están pensando en que ellos van a tener algo por lo que ya han dejado de hacer. Porque es lamentable escuchar personas que dicen que ahora porque somos cristianos yo ya no hago esto, que porque ahora voy a la iglesia yo ya no hago esto. Parece que dejar las cosas del mundo secular, como dicen, por venir a la iglesia es una carga. Entonces, la vida eterna no consiste en lo que tengo que hacer para ganármela, ni en lo que ya he dejado de hacer para ganármela tampoco. En ese mismo relato es cuando Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. Y en la parábola de los obreros de la viña, Jesús dice, un padre de familia sale a buscar empleados para su viña y sale a las 6 de la mañana. Va a las 6 de la mañana y cuando llega a la plaza encuentra a las personas y les dice, vengan a trabajar a mi viña, y ellos van a su viña y acuerdan un denario de pago. Y cuando acuerdan un denario de pago, Jesús sigue contando la historia y dice que el jefe de la casa vuelve a ir a las 9 de la mañana y vuelve a ir a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde y por último va a las 5 de la tarde. Y cuando viene el momento de pagar, los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora, ni sudaron, ni siquiera sudaron un poquito. Y sin embargo les dan el mismo denario. Y los que en el principio, cuando están viendo que a los de las 5 de la tarde les dan un denario, los que llegaron a las 6 de la mañana dicen, wow, si a ellos les dieron un denario, imagínense lo que me van a dar a mí. Y resulta que cuando llegan les dan el mismo denario. Y cuando Jesús está contando la historia, Jesús les está hablando a sus discípulos. Jesús les está diciendo, el reino de los cielos no consiste en el denario que te van a dar. La vida eterna no es el denario que te van a dar. La vida eterna es el tiempo que pasaste en la viña del Maestro, en la viña del Señor, trabajando, caminando, conociéndolo. ¿Por qué? Porque los que llegaron a las 6 de la mañana tuvieron más tiempo para estar en la casa, en la viña del Señor, trabajando, conociéndolo y viviendo una vida. Por eso la vida eterna es conocer a Dios, no el denario que nos van a dar. Porque es lamentable ver que hay personas que están en la iglesia o en el cristianismo en general por miedo al fuego, a no quemarse, pero por otro lado están los que piensan en la recompensa que están en la iglesia o en el cristianismo por la recompensa que me van a dar, por el denario que me van a dar. El denario no es la vida eterna.
La vida eterna es el tiempo que si yo llegué a las 6 de la mañana, he tenido tiempo para conocer mejor al dueño de la viña. Pero, por ejemplo, el ladrón en la cruz, ese no llegó a las 5, ese llegó creo que a las 5:59 con 59 segundos, ese llegó en el último momento. Ahora, ¿conoció al Señor de la viña? No, pero sin embargo entró en el reino, porque hay oportunidad para todos. El denario es una recompensa nada más, pero no es la vida eterna. La vida eterna es vivir con el Maestro, vivir con el dueño de la viña. Amén. Vivir en el reino. Todos quisiéramos vivir en el reino de los cielos. Amén. Yo creo que sería más fácil vivir en el reino de los cielos que vivir aquí, porque aquí es complicado. Pero vivir en el reino de los cielos es vivir, como yo decía la otra vez, vivir los principios del Sermón del Monte. Y los principios del Sermón del Monte están basados en el respeto. Están basados en que tengo que respetar a las diferentes personas por diferente que piensen a lo que yo pienso. Si usted piensa diferente a lo que yo pienso, usted sigue siendo digno de todo mi respeto. Pero seguimos siendo hermanos. Amén. Es estar en paz con todos. Es, como dice Pablo, en cuanto a ustedes, está de paz con todos. Es no devolver al mal con mal. Jesús dijo, escuchaste que dijo diente por diente, pero no. Jesús dijo, ahora no es diferente. Si alguien te da mal, no devuelvas con mal. Orar por los enemigos. Yo me pregunto, ¿ustedes han orado por sus enemigos? ¿Han tenido algún enemigo por el que han orado? Yo les pregunto, ¿ustedes tienen al Papa Francisco en su lista de oraciones? Pues debería estar ahí. Es el poner la otra mejilla. Es bendecida a los que nos maldicen. Es que si te piden tu capa, como dijo Jesús, le des también la túnica. Es que si te piden prestado, no estés esperando que te lo devuelvan. Eso dijo Jesús. Ahí está en el Sermón del Monte. Y yo pregunto, el cristianismo de hoy, porque nosotros somos los representantes de Cristo en este mundo, porque nosotros representamos un mensaje, el mismo mensaje que Cristo dejó. Nosotros estamos viviendo estos principios en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Nosotros estamos viviendo estos principios de la paz, de la no violencia, del respeto a los demás, de ponerme en el lugar del otro, de no creerme más que el otro. Porque tenemos mucho cuidado, porque en los principios del reino de los cielos tiene que ver con la igualdad. Todos somos iguales. Y cuidado con llamarnos el remanente, porque nos ponemos un escalón más arriba que los demás. Es una realidad. Porque nuestra naturaleza, nuestra tendencia es a querer estar arriba. Porque tenemos la misma tendencia que tenía Satanás, el querer subir. Mas sin embargo, Jesús, que es el Rey del universo, bajó, como dice Filipenses, bajó hasta abajo. Y no solamente el Rey del universo, imagínense, el creador de todo, nace en un asqueroso pesebre y muere en una asquerosa cruz. Por amor a usted y a mí. Amén. La necesidad que tenemos nosotros de seguir a Dios, de seguir a Cristo con todo nuestro corazón para poder pasar de muerte a vida. Si queremos nacer de nuevo y si queremos vivir en el reino de los cielos, tenemos que morir para poder nacer en el reino. Dice San Juan 5, de cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, otra vez dice, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación. Tiene vida eterna hoy. Hoy nosotros, yo no sé si a qué hora del día usted entró a trabajar en la viña. Yo no sé si usted está desde las 6 de la mañana o está desde las 9 de la mañana, desde las 12, yo no sé en qué hora Dios lo llamó para venir a trabajar a la viña. Pero hoy usted tiene la oportunidad de conocer más a Dios que una persona que lo va a conocer mañana, que una persona que lo va a aceptar dentro de 10 años. Usted tiene más tiempo hoy para relacionarse con ese Dios.
¿Por qué? Porque la vida eterna es hoy y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Si usted tiene al Hijo hoy, usted pasó de muerte a vida. Usted Amén. murió y ahora está en la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que pasaron al descanso, que hoy están en una tumba, y que esas personas, el día que Cristo venga, esas personas vivieron los principios del reino de los cielos, y esas personas están nada más esperando el momento en que suene la trompeta. Ellos se levantan y ellos pasan a la vida, vida. ¿Por qué? Porque hay una palabra en griego que es anasao. Esa palabra significa vida abundante, vida, dice, volver al estado natural como el que fuimos creados. Eso es lo que Dios quiere regalarnos, la vida que tiene que ver con vivir eternamente, la vida que tiene que ver con disfrutar de realmente la vida, no lo que nosotros vivimos hoy aquí, donde caminamos, nos movemos, tenemos dolores, tenemos achaques, hay enfermedad, hay dolor, hay sufrimiento. Esto no es lo que Dios tenía preparado para nosotros, pero un día se nos va a dar la plenitud de la vida eterna. Amén. Porque viene el día. Dice la Biblia, Jesús dice en San Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, dice Jesús, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense bien que la Biblia dice que hay resurrección de vida y resurrección de condenación. La Biblia no dice, Jesús por lo menos no lo dice, que haya una resurrección de muerte y una resurrección de vida. Hay resurrección de condenación y resurrección de vida. Todo, si nosotros pasamos al descanso y vivimos los principios del reino, cuando Cristo venga, nosotros nos levantamos a resurrección de vida. Pero el que no, resucita para resurrección de condenación. Porque vendrá el día, dice Jesús, donde todos oirán su voz. Viene la hora donde todos oirán su voz y van a resucitar. Unos para vida y otros para condenación, porque el día del Señor viene. Amén. Y mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro. En el contexto de que el día del Señor viene y que nosotros si hemos vivido en el reino de los cielos, o en los principios del reino de los cielos, Pedro habla esto acerca de lo que nosotros hoy podemos estar viviendo y de lo que tenemos, de la necesidad de lo que tenemos que vivir. Porque dice Pedro 2, 2 Pedro 3, 9 al 12, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. ¿Por qué Dios espera? ¿Por qué Dios es paciente? Porque Dios está esperando que nosotros entremos a vivir en los principios del reino de los cielos. Por eso hay tanta paciencia en Dios, porque nos está esperando a que todos podamos habitar en los principios del reino de los cielos y poder vivir más tranquilos. No queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno resucite para condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos nos demos vuelta del camino que llevamos y demos vuelta a 180 grados y comencemos a caminar en el camino de donde salimos, porque cuando Adán y Eva salieron del Edén, salieron hacia el este, y cuando entraron, para entrar al Edén, no podían volver a entrar porque habían ángeles con espadas. Por eso el santuario estaba colocado, Dios le dijo a Moisés, colócalo de oeste a este, porque significa, el santuario significa el regreso al Edén. A través de Cristo regresamos al Edén. Amén. Y eso es lo que Dios está esperando, que nosotros volvamos, nos regresemos, nos demos cuenta, que como el hijo pródigo entremos en nuestra noción y nos demos cuenta y nos demos vuelta y caminemos de camino hacia el Padre. Y por eso es que espera. Y vale más que es paciente. Vale más que es paciente, porque esperó por cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros? No lo sé. En llegar, en darnos cuenta. No sé si nosotros somos los que llegamos en la hora a las 5 de la tarde, una hora antes de que toque al final. Pero aquí estamos. Amén.
y en el tiempo que tenemos aprovechamos a conocer a nuestro Dios. Pero el día, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. Las obras que hay en esta tierra deben ser quemadas, porque vienen de nuestra naturaleza pecaminosa, porque vienen de nuestro intento de querer regresar por nuestros propios méritos a Dios. Esas obras deben ser quemadas. Por cierto, un paréntesis, si nosotros estamos esperando en la venida de Cristo fuego literal que va a quemar y que va a chicharrar, deberíamos de pensar un poco mejor. ¿Por qué? Porque hay un texto en Deuteronomio 18 que dice Dios: cuando entren a la tierra de Canaán, no hagan lo que los otros pueblos hacen. Les queda prohibido poner a sus hijos en el fuego. Y si les queda prohibido, ¿cómo es que Él sí nos va a quemar a nosotros? Otra cosa, Apocalipsis. Tenemos en Apocalipsis una bestia simbólica que va a ser metida al lago de fuego. Tenemos un falso profeta simbólico que también va a ser lanzado al lago de fuego. Tenemos a Babilonia simbólica que también va a ser metida al lago de fuego. ¿Cómo un símbolo se quema en un fuego literal? ¿Cómo es que eso pasa? Es como que yo agarre mi pensamiento y lo meta al fuego. Eso lo tendríamos que analizar, era un paréntesis. En el día del Señor los elementos ardientes serán deshechos. El fuego es un fuego diferente, no es un fuego como el que nosotros conocemos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, puesto que todas nuestras obras, todo lo que tenemos en el mundo hoy, porque si no nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos muchas cosas que son origen del pecado. Nosotros, por ejemplo, vemos caer la lluvia y nosotros lo vemos normal, pero la lluvia es consecuencia del pecado. Hay muchas cosas que son consecuencia del pecado. Hoy tenemos cárceles y tenemos jueces porque hay pecado. Hoy tenemos doctores porque hay enfermedad y la enfermedad es causa del pecado. Hoy tenemos abogados. ¿Por qué? Porque hay pecado. Todo esto tiene que ser quemado. Todos estos reinos en los cuales nos movemos hoy tienen que ser quemados porque no son parte del reino. Dice, esperando, creo que me pasó un texto. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo nos deberíamos de caminar nosotros? En una santa manera de vivir, viviendo en los principios del reino. Dice, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿qué dice Pedro? Pero nosotros esperamos según sus promesas, según la promesa de Dios. Lo que Pedro esperaba, lo esperamos nosotros. En los cuales dice, esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos y eso es lo que nos va a dar Dios cuando Cristo venga a esta tierra. ¿Por qué? Porque en ese mismo contexto donde Pedro está diciendo esto, es donde dice que Pablo muchas veces es mal entendido y dice que Pablo escribe cosas que muchas veces no se entienden y que los inconversos tuercen. Y mire lo que dice Pablo en este contexto, en este mismo contexto del día del Señor. Mire lo que Pablo dice en Corintios capítulo 3 del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es Jesucristo y Jesucristo único. Y sobre este fundamento, Cristo, dice Pablo, sobre este fundamento, si alguno edificare con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o con hojarasca, sino dentro de este fundamento, encima de este fundamento que es Cristo, nosotros podemos construir con oro, con plata o con piedras preciosas. Y hay personas que construyen maravilloso carácter en este fundamento. Pero aunque no fuera con oro, con plata ni con piedras preciosas, sino que fuera con madera, con heno o con hojarasca, o
como hojarasca, como dice la Biblia, la obra de cada uno será manifiesta, sea que lo haya construido con oro, con plata, con piedras preciosas o con heno, con hojarasca. La obra de cada uno, como hemos vivido nosotros aquí hoy en este mundo, será probado, será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día que Cristo venga, la declarará. Pues por el fuego será revelada. ¿Qué la revelará? ¿Qué revelará la obra que nosotros hemos vivido? El fuego revelará la obra. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre Jesús, recibirá recompensa. Si todo lo que nosotros hoy hacemos, lo hacemos en el contexto del principio de los reinos de los cielos, esa obra no se quema, porque proviene del amor, porque proviene de lo que Dios pone en el corazón para cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros. Eso proviene del amor, eso no se quema. Eso no desaparece, eso trae recompensa porque usted lo hizo con un corazón puro, con un corazón entregado a Dios. Y esas obras no desaparecen. Pero dice, pero si la obra de alguno se quemare, si la obra que hemos hecho desaparece, se quema, es probada y resulta que lo que hemos hecho no provenía de un corazón sincero, no provenía de un corazón entregado a Dios, esas obras se queman, esas obras desaparecen. Llámese lo que usted quiera. Ya puede ser ir a entregar centinelas allá, pero si no han salido de su corazón, esas obras se queman, no valen, no sirven. Porque tiene que provenir del amor, tiene que provenir del contexto, del único fundamento que es Cristo. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero aunque la obra se quemare, aunque usted lo que hizo se queme, dice Pablo, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hoy nos vestimos, todo lo que hoy nos viste, son ropas de inmundicia. Todo lo que nosotros podemos crear para tratar de regresar al Edén son puras obras de inmundicia. El único que produce algo bueno en el corazón es Dios. Y es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero en el día del Señor se manifestará esto. ¿Cómo hemos vivido? En el día del Señor se manifestará si nuestras obras proceden del amor. Nosotros, si estamos ya en el descanso, nos levantamos para vida eterna. Porque esas obras tienen recompensa. Pero todas las obras en las que hoy nosotros nos movemos, en nuestra manera de ser, si nuestras obras hoy provienen del egoísmo, provienen de la falta de perdón, provienen del rencor, provienen de la envidia, provienen de muchas otras cosas que Pablo menciona como frutos de la carne, esas obras se queman, esas obras desaparecen, esas obras no sirven porque se tienen que quemar. ¿Cómo estamos hoy nosotros en nuestra vida? Yo no lo sé. Yo no sé lo que podemos tener en el corazón cada uno de nosotros. Pero es momento de analizarnos de dónde proviene lo que hago. De dónde proviene lo que hago para la iglesia y de dónde proviene lo que hago para Dios. ¿Proviene de mis ganas que me miren o proviene de un corazón sincero, entregado, que quiere hacer lo mejor para Dios? Porque es hora de analizarnos. Es hora de ponernos a pensar de dónde estamos y a dónde vamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Primera de Juan, capítulo 2, verso 8 al 11 dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Las tinieblas que habían para cuando Cristo vino están desapareciendo, porque la luz verdadera ya está alumbrando. Jesús no alumbrará, Jesús ya está alumbrando hoy. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y por hermano podemos llamar a mi ex, a mi vecino, a mi enemigo, a
a todo lo que tiene que ver, porque al final todos somos hermanos. Aquí no hay nadie que haya nacido de diferente manera de como Dios lo puso. Al final todos somos hermanos. Pero si sentimos algo en nuestro corazón contra alguien, por muy grande que haya sido el dolor que nos hayan causado, podemos tener 40 años en la iglesia, pero seguimos caminando en tinieblas. Y es hora de analizarnos. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no estará en tinieblas, está en tinieblas hoy. Porque así como hoy puedes tener la vida, hoy podemos estar en tinieblas. Por eso Pablo dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Porque la vida eterna se puede vivir hoy. Los principios del reino de los cielos están a nuestro alcance porque Jesús los dejó plasmados en el Sermón del Monte. Y cuando Jesús vivió los principios del Sermón del Monte, cuando los predicó en el Sermón del Monte, los vivió en la cruz. Porque cuando en la cruz lo estaba crucificando, Él pidió perdón por los que lo estaban haciendo. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Que aprendamos a vivir como hermanos, que nos amemos como hermanos y que vivamos vida de la manera como Jesús nos estableció que deberíamos vivir. Nuestro corazón es malo por naturaleza, pero Dios lo quiere cambiar. Amén. Y estudiamos en la lección cómo Dios transformó el corazón de David. Pero ese es Dios, que no solamente perdona, sino que restaura. Amén. Y tenemos que analizar nuestra vida. Y sería bueno apelar a nuestro corazón y ponernos a pensar en el Cristo que conocemos nosotros. ¿Es un Cristo que viene con una espada a cortar cabezas? ¿O es un Cristo que viene para restaurar? Porque aunque nuestra naturaleza sea pecaminosa, hay manera de regresar al Edén. Y ese camino se encuentra en Jesús. Amén. Y la misericordia de Dios nos sigue alcanzando a todos. Hay un texto en Jeremías que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Hace cuánto Jehová se te manifestó a tu vida? ¿Hace cuánto que vienes acá? ¿Hace cuánto que profesas la fe? Jehová se manifestó hacia mí, a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Porque te amé, dice Dios, porque te amo, prolongo mis misericordias. Espero por los que aún no han llegado, porque quiero que cuando Cristo venga, todos resuciten para vida eterna, no Amén. para condenación. Amén. Y ese es el deseo de mi corazón, hermanos. Fuera muy bonito poder vivir en los principios del reino de los cielos. Es difícil, porque nuestra naturaleza nos dice lo contrario, pero se puede, Amén. porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Hay personas que la pasan mal. Hay personas que sufren alrededor del mundo. Nosotros hoy estamos bien, estamos cómodos, tenemos algún problema, pero es pequeño. Pero hay personas que realmente la pasan mal. Hay muchas personas a nuestro alrededor a quien podríamos ayudar, a quien podríamos mostrarle el amor, a quien podríamos enseñarles acerca del Dios que conocemos. Pero el Dios que conocemos no es un Dios que viene a romper cabezas. Es un Dios que viene a restaurar lo que se había perdido. Y en esa viña hoy estamos nosotros. El Señor nos llamó a trabajar en su viña. No sé si a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, pero hoy estamos aquí. Y te quiero invitar a que conozcas a Dios.
a que arranquen los preconceptos que traemos de lo que nos han enseñado por nuestras costumbres o por lo que sea. Y comiences a conocer a tu Dios personal. Ese Dios que murió por ti, que murió por mí y que está dispuesto a darnos vida, pero dárnosla hoy. Y que cuando Cristo venga, la recompensa será el denario, pero la vida ya la habremos vivido. Amén. Volvamos a Dios. Saquemos de nuestra mente ese Dios terrorífico que un día está alegre y otro día se enciende su ira, se le encienden los cachetes rojos, se le enciende. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es bueno y es bueno siempre. Porque es tiempo de meditar. Porque fue la gracia de Dios. Fue la gracia que Él trajo, la que nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida. Es la gracia y la verdad la que transforma. Y al momento de meditar en lo que nosotros hacemos, es ponernos a meditar cuál es el origen de lo que hoy hacemos. ¿Es Dios o soy yo mismo? Vamos a escuchar un canto que habla acerca de la gracia, que habla acerca del amor. A lo mejor algunos lo han escuchado, a lo mejor otros no. Pero yo te voy a pedir que ahí sentado donde estés, cuando este canto suene, le pongas atención a la letra. Y que podamos entender que es por la gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para regresar al Edén por nosotros mismos. Tiene que ser a través de Cristo. Amén. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error,
que hay en nuestro corazón? ¿Hay algún sentimiento del que has querido quitártelo y no puedes? ¿Hay algo que hay en la vida de cada uno de nosotros que nos gustaría entregarlo a Dios para que Dios lo queme, para que Dios lo desaparezca? ¿Hay alguna motivación equivocada por la cual hacemos las cosas? Porque hoy Dios espera. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de venir y traer esto a los pies de Dios para que puedan ser quemados y desaparecidos. Los invito a que nos pongamos de pie para hacer la última oración. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Amén. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestra carne es más fuerte que nuestra parte espiritual, Señor, y nos dejamos arrastrar. Y queremos vivir, Señor, muchas veces en los principios de este mundo, principios de envidia, de dolor, de egoísmo. Arranca eso de nosotros, Padre, y pon en nosotros un nuevo corazón, transforma nuestra vida a la manera que Cristo, a la manera de Cristo. Amén. Enséñanos a vivir, Señor, en los principios de tu reino, en principios de amor, en los principios de paz, de igualdad, de entregarnos, Señor, a ti y de entregarnos los unos por los otros, para que cuando estemos unidos, el mundo pueda ver que nosotros somos tus discípulos. Te pedimos tu bendición y cualquier, Señor, situación o pensamiento o sentimiento que haya en cada uno de mis hermanos, de antemano lo depositamos en tus manos, Amén. para que tú obres, Señor, y lo que haya que ser quitado, que sea quitado, y lo que haya de prevalecer, Señor, que tú lo mantengas. Danos el amor para poder trabajar con los demás, y sobre todo, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de conocerte, pero de conocerte, Señor, sin restricciones, sin intermediarios, sino cara a cara como tú lo deseas. Amén. Danos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.